Este muchacho que ves en las imágenes es Dallas Lee, quien vivía y trabajaba con su madre, llamada Tien Lee. Ella era generosa con los extraños, pero al interior de su hogar se mostraba como una mujer maltratadora. Él era un chico sumiso, hasta que un día reaccionó de la peor manera. Las bolsas de basura que va llevando en este video contenían la evidencia de uno de los crímenes más estremecedores ocurridos en Canadá. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este caso, que resulta tan complicado como las relaciones humanas. El caso de Tien Lee. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Tien Lee nació alrededor de 1946 y era de origen vietnamita. No se dispone de información sobre sus primeros años o su juventud, pero se supo que a los 26 años tuvo a su único hijo, Dallas Lee, con quien vivía en la ciudad de Toronto, Canadá. Dedicada al oficio de la manicura, Tien era la propietaria del estudio de uñas Belleza de Amor, ubicado en Yorkville. Fue descrita como una mujer trabajadora y ambiciosa, que desde hacía mucho tiempo soñaba con tener su propio salón de cuidado de manos y pies, hasta que finalmente lo logró. En ese mismo lugar trabajaban su hijo y su hermana, Huyen Lee. Según amigos y empleados, Tien era muy agradable, amable con todos los que la rodeaban y generosa. Decían que apoyaba principalmente a las personas de su comunidad vietnamita natal. Lo que ella solía comentar a quienes la conocían era que su prioridad siempre fue su hijo y que trabajaba duro para darle una mejor vida. Desde el 2018, ambos vivían en un condominio al este de la ciudad. El 28 de marzo de 2022, alrededor de la 1:30 de la tarde, un transeúnte hizo un macabro hallazgo cerca de la intersección de dos avenidas ubicadas aproximadamente a 1 kilómetro del conjunto donde vivían los Lee. Dentro de unas bolsas negras abandonadas en la acera, se encontraban lo que parecían ser restos humanos. De inmediato se comunicó con los servicios de emergencia, que enviaron personal al lugar. Esta siniestra escena marcó el inicio de una intensa investigación. Las autoridades que acudieron al lugar encontraron el cuerpo fragmentado de una mujer y a pocos metros, en otra bolsa plástica para basura, la cabeza. No había documentos ni nada que la identificara. Al día siguiente, los resultados de la autopsia revelaron una verdad inquietante. Los signos de trauma eran inconfundibles, y las segmentaciones en el cuerpo indicaban un acto brutal. La mujer fue atacada 27 veces con un arma blanca. Sufrió una herida profunda en el lado izquierdo del cuello, junto con otras encontradas en su rostro, el cuello y los brazos. Según reveló el informe, la división en piezas fue posterior a la defunción, y las partes fueron colocadas en 3 bolsas de basura. Las autoridades pidieron la colaboración del público para identificar el cuerpo de la desconocida. Como no podían mostrar su rostro debido a las heridas, recurrieron a publicar imágenes de una camisa roja de manga larga, de una reconocida marca de ropa.
y un rasgo que parecía distintivo: el diseño y color de las uñas de las manos y los pies. Hasta ese momento no se había presentado ningún informe de persona desaparecida que coincidiera con los rasgos de la mujer, y los oficiales de policía estaban a la espera de cualquier dato que los ayudara a avanzar con la investigación. Fue entonces cuando una mujer que solo fue identificada como Francis, cuyo apellido se mantuvo en reserva, se presentó en la policía después de ver el llamado hecho en los medios. Según reveló Francis, ella trabajaba en un estudio de belleza e identificó a la mujer porque fue ella misma quien le hizo el arreglo de las uñas, pintando un patrón diferente de color verde menta, blanco y negro. Dijo que no tenía dudas de que eran las uñas de su jefa, la dueña del salón, a quien identificó como Tien Lee. Reveló que se enteró de las fotografías porque una clienta habitual le mostró la información, y al ver las imágenes difundidas, un escalofrío recorrió su cuerpo. Ante las preguntas de los oficiales, la empleada informó que la última vez que había visto a Tien fue el domingo a las 5 de la tarde. Al regresar al salón el lunes por la mañana, se encontró con las puertas cerradas, algo que calificó como completamente inusual. La ausencia de la dueña era un enigma inquietante, pero la realidad de lo que había ocurrido le parecía cada vez más aterradora. La trabajadora le comentó a las autoridades que Tien tenía un hijo de 20 años y un novio. También les proporcionó la dirección del edificio donde vivía su jefa. La escena que la policía de Toronto descubrió en la casa de Tien era aterradora. Había manchas rojizas desde la puerta de entrada hasta el dormitorio principal, creando un macabro rastro de violencia. En el baño, era evidente que habían usado productos de limpieza, pero la tarea no fue concluida y los líquidos estaban dispersos, como si intentaran borrar pruebas de un acto inimaginable. La mezcla de caos y desesperación en el lugar era inquietante. Además, encontraron una mochila cerca de la puerta que contenía un cuchillo de caza con manchas de sangre, junto con un par de guantes de trabajo negros. Después de ver el estado en que se encontraba la casa, quedaron preocupados, especialmente por el hijo de la mujer. La policía hizo un llamado a cualquier persona que tuviera información sobre el paradero de Dallas a que se pusiera en contacto con ellos. Pero hablando directamente a las cámaras de televisión, se dirigieron especialmente a Dallas y le dijeron que necesitaban hablar con él, pues era una parte importante del caso y estaban preocupados por su bienestar. The investigator did tell me that upon entering the residence, there was cause for concern. That concern is now that they cannot locate Dallas, and that is someone that they want to speak to and find. También querían comunicarse con cualquier persona que hubiera pasado por la zona entre las 10 de la mañana y la 1:30 de la tarde del lunes 28, y que pudiera tener un video grabado con la cámara del auto. A los vecinos y residentes cercanos a la residencia de Tien, la noticia les causó una gran conmoción, y comentaron su horror sobre la forma en la que la mujer perdió la vida. Aunque no estaba señalado como sospechoso ni como persona desaparecida, la policía distribuyó la fotografía del hijo de 20 años de la mujer, intentando resolver el enigma de su paradero. Entretanto, las investigaciones seguían avanzando y arrojaban datos espeluznantes. Las cámaras de vigilancia del edificio donde vivían Tien y su hijo mostraban a la mujer ingresando poco después de las 8 de la noche del 27 de marzo. Eso indicaba que Tien fue brutalmente atacada dentro de la residencia justo después de regresar a su casa con una maleta llena de toallas sucias que llevaba luego de un día de trabajo de su salón de manicura. Otros videos registrados en horas posteriores revelaron una imagen aún más perturbadora. Dallas
sacando bolsas de basura de su apartamento en la noche de la desaparición de su madre. Los investigadores sospecharon que dentro de esas bolsas se encontraban los restos de la mujer. La evidencia pintaba un retrato de horror que desafiaba la comprensión. Una vez que el jovencito salió del edificio, caminó hacia el sur, luego hacia el este, y regresó alrededor de 1 hora más tarde. Y en ese momento ya no llevaba el carrito. Pero ese no era el único detalle impactante. En ese video se pudo apreciar que llevaba en su espalda una mochila. Y al detallarla, llegaron a la conclusión de que era la misma que habían encontrado dentro de la vivienda, con un arma blanca en su interior. Más de 300 fotografías tomadas durante la investigación policial del condominio se incorporaron como prueba contra el joven de 20 años. La brutalidad del crimen atrapó la atención de los medios de comunicación, desatando también una tormenta de especulaciones. Casi una semana después, el escándalo alcanzó un nuevo nivel cuando Dallas fue arrestado, y la policía le imputó cargos de homicidio en segundo grado. El domingo 3 de abril de ese mismo año, Dallas compareció ante la sala 112 del tribunal en Old City Hall. Debido a la emergencia sanitaria mundial, lo hizo a través del enlace de un programa de software de video chat. Sin embargo, durante la comunicación, que se mantuvo por 10 minutos, solo funcionó el audio, pero nunca se logró el contacto por video, por lo que su abogada solicitó posponer la audiencia. Finalmente, la presentación se llevó a cabo 5 días después, a través de una videollamada con el tribunal de College Park. En esa audiencia, el joven se declaró inocente. Tras una serie de demoras, finalmente el juicio contra Dallas comenzó en mayo de 2024. Y desde el primer momento, la defensa desenterró un doloroso relato acerca de los largos años de abusos sufridos a manos de su madre. Los abogados argumentaron que él solo actuó impulsado por la sombra de ese tormento, pero que nunca tuvo la intención de quitarle la vida. Cuando salieron a relucir esos detalles, la sala de la corte, llena de tensión, se convirtió en el escenario de una desgarradora batalla por la comprensión y la justicia. El relato que escucharon los presentes a lo largo del juicio mostró el largo camino de dolor recorrido por el chico, quien sufrió abuso físico, psicológico y emocional durante muchos años. Sus primeros recuerdos los registró a los 6 años, cuando reprobó un examen de inglés. Tien lo golpeó en una muñeca y lo reprendió. Luego la violencia se intensificó, y la madre, que era muy estricta con las calificaciones, aplicó formas de castigo más severas. Cada vez que el chico no alcanzaba a satisfacer sus exigencias, lo llamaba estúpido y vago. También lo maltrataba con herramientas que le dejaron cicatrices en el cuerpo y le daba golpes en la cara. Cuando se hizo el recuento de los hechos por parte de la defensa, se dijo que el día del crimen, cuando su madre regresó del trabajo, él le había hablado de sus planes para mudarse a vivir con su tía. Ese anuncio desató la furia de Tien, quien en un ataque de ira comenzó a gritarle en vietnamita. Según el testimonio de Dallas, la mujer lo amenazó con quitarle la vida a él y a su tía. Además, le dijo que debía pagarle $25,000 de alquiler por haber vivido en la casa de ella, y remató deseándole las peores cosas, pues afirmó que esperaba verlo hambriento y sin hogar en la calle, y anunció que cuando falleciera en la miseria, no iría a su tumba a visitarlo. En un estado de desesperación, Dallas se refugió en su dormitorio, buscando calma, y se puso a organizar un bolso con ropa. Desde allí, los gritos frenéticos de su madre resonaban,
llenos de furia, exigiéndole que saliera para someterlo a una brutal golpiza. La amenaza de violencia inminente y el caos emocional se mezclaron en un cóctel explosivo. El jovencito tomó impulso y se dirigió a la puerta, decidido a salir de ahí, pero en el momento en que intentó escapar, los dos tuvieron un enfrentamiento en la puerta principal. Él le pidió que se alejara y lo dejara salir, pero ella se negó y comenzó a golpearlo en la mandíbula. Por primera vez en su vida, Dallas respondió a la agresión y lo hizo de la peor forma posible. Sacó un cuchillo de caza que tenía dentro de la mochila. Arremetió contra la mujer, y aunque pronto ella cayó al suelo, eso no lo detuvo. La hirió tantas veces como pudo. Relató que al principio no podía creer que había acabado con la vida de su propia madre. Volvió a encerrarse en el cuarto, esperando que pasara la crisis, y pasó varias horas acostado en su cama. En ese tiempo le envió varios mensajes al celular de su mamá, pero ella nunca respondió, y él tuvo que aceptar el resultado de sus acciones. No supo cuántas veces la hirió, pero pensó que era mejor deshacerse de la evidencia. Comenzó por separar la cabeza del tronco. Luego segmentó el cadáver para que fuera más fácil de transportar, y depositó los restos en bolsas de basura que luego puso en un carrito de compra y salió del edificio. En un principio tuvo la intención de dejar el cadáver en una reserva natural ubicada a la orilla de un lago, pero cuando el carrito chocó con el borde de una acera y cayó al suelo, los restos de la mujer empezaron a salir de sus bolsas, así que decidió esconderlos al costado del camino, se dio la vuelta y corrió de regreso a su casa. Luego intentó huir del país hacia Vietnam. Primero fue al aeropuerto Pearson de Toronto. Posteriormente, viajó por la vía de las cataratas del Niágara, pero en ambas ocasiones le negaron el viaje. Nunca ha estado claro por qué. El jurado también escuchó los testimonios de 3 amigos de Dallas, quienes revelaron que el joven les envió mensajes misteriosos y dolorosos, deseándoles las mejores cosas y señalando que él seguramente ya no sería parte de sus vidas. En ese momento, ellos no tenían ni la menor idea del crimen, y lo que pensaron fue que su amigo había decidido quitarse la vida, por lo cual intentaron seguir dialogando, pero eso no ocurrió. Una de las amigas señaló que había descubierto los abusos físicos y mentales años atrás, cuando notó un moretón alarmante en el brazo del chico, y él le confesó que se lo había hecho su madre. Huyen Lee, la hermana de Tien, que también trabajaba en el salón de manicura, describió la relación entre madre e hijo como a veces afectuosa. Sin embargo, admitió que en otras ocasiones la escuchó llamarlo perezoso y poco inteligente. Por su parte, un amigo de la madre dijo que cuando él era un inmigrante recién llegado a Toronto, ella le ofreció un techo sobre su cabeza, amistad y apoyo. Vivió con ellos por algún tiempo, y Tien siempre le decía que lo que hacía en ese momento era por su hijo más adelante. Quedó en shock cuando se enteró de la noticia. Uno de los testimonios más significativos fue el de un psiquiatra forense que le hizo 2 evaluaciones de salud mental a Dallas en noviembre de 2023 y que se reunió con él nuevamente en febrero de 2024. En su testimonio, explicó que tenía como objetivo ofrecer una opinión imparcial, basada en sus conocimientos profesionales, sobre el estado mental del joven, y que sustentó los informes en las entrevistas, los registros policiales y en el expediente de los paramédicos. El experto en salud mental indicó con firmeza que Dallas no mostraba signos de fingir ni simular nada,
Al contrario, sus momentos de angustia durante las sesiones eran evidentes. La evaluación reveló pruebas contundentes de un historial prolongado y severo de abuso y negligencia desde su infancia, continuando sin tregua durante su adolescencia. Según el psiquiatra, la imagen que emergía de Dallas era la de un joven marcado por un tormento persistente y devastador. Agregó que para el momento en el cual cometió el delito, estaba afectado por estrés postraumático y trastorno depresivo mayor, y que esos síntomas podrían ser compatibles con alguien que sufría el síndrome del niño maltratado. En las entrevistas, el chico dejó en claro que no quería comunicarse con ningún miembro de su familia, pues no tenía contacto con ellos, y explicó que muchos de los abusos ocurrieron a puertas cerradas y que nadie de sus seres queridos estaba al tanto. No hubo denuncia previa a la Sociedad de Ayuda a la Infancia ni a la policía. Tras un intenso juicio de 3 semanas, en los argumentos de cierre, los abogados de Dallas resaltaron con vehemencia que su madre ejercía un control opresivo sobre su vida. Subrayaron que sufría de un trastorno de estrés postraumático como consecuencia directa del abuso constante que había padecido. La defensa pintó un retrato desgarrador de un joven atrapado en un ciclo de manipulación y trauma que culminó en la tragedia que estaba siendo juzgada. Ella era cruel y abusaba de él, pero hasta la primavera del 2022, el chico nunca había luchado. Fue descrito como una persona de voz suave y de modales apacibles, educado para mantener en secreto la conducta de la madre y creer que el maltrato era normal y que él se lo merecía. Finalmente, los letrados afirmaron que fue un crimen provocado e instaron al jurado a declararlo inocente de asesinato en segundo grado, pues consideraban que la fiscalía no había probado, más allá de toda duda razonable, que él tuviera la intención de cometer ese delito. Según la defensa, el caso de la fiscalía se basaba en especulaciones. Por su parte, la representante de la fiscalía cuestionó el diagnóstico, argumentando que el crimen fue el desencadenante del síndrome de estrés postraumático, pero no estuvo presente antes. De acuerdo con sus alegatos, le quitó la vida a su madre por ira y como forma de venganza por el férreo control. Puso a prueba la versión de los abogados defensores, cuestionando el por qué, si no tenía la intención de acabar con su vida, tampoco hizo nada para evitar el trágico final. De acuerdo con el argumento de cierre de la fiscalía, Tien yacía en el piso malherida, y él no intentó salvarla, no llamó al 911 y dejó que el resultado fuera el que pretendía. Agregó que Dallas pudo no haber planeado el crimen esa noche, pero tenía la intención de hacerlo, y la evidencia lo demostraba. Porque cuando comenzó a agredirla con el arma blanca, sabía que el daño corporal que le causó podría acabar con su vida. El 22 de mayo de 2024, el jurado emitió su veredicto y lo declaró culpable de asesinato en segundo grado. Posteriormente, el juez del Tribunal Superior destacó la gravedad del crimen, calificándolo de salvaje y despiadado, pues la mujer estaba desarmada y su estatura era menor que la de su hijo. Lo sentenció a cadena perpetua y tendrá que esperar al menos 13 años antes de solicitar la libertad condicional. Como parte de la sentencia, se le ordenaron análisis de ADN para dejarlos en el registro policial y le impusieron una prohibición de portar armas de por vida. Igualmente, el juez recomendó que reciba apoyo psiquiátrico mientras esté en prisión. A pesar de la dinámica abusiva en su relación, el magistrado dijo que también escuchó que era una madre cariñosa que le había dado trabajo y un lugar donde vivir.
Por ello, no podía justificar el crimen. Igualmente señaló que si bien el muchacho se manifestó arrepentido por el daño causado a su familia, en ningún momento expresó arrepentimiento por haberle quitado la vida a su madre. El crimen de Dallas contra Tien Lee desató un debate urgente sobre cómo abordar el maltrato infantil y la violencia doméstica, considerando a todos los involucrados como personas necesitadas de ayuda y orientación por parte de especialistas en dinámicas familiares, así como de profesionales de la salud mental. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.